Desde Roma, desde antigua Roma, podemos hablar hasta de la monarquía, ya existían dos grupos sociales en los que estaba dividido la civilización romana, que eran los patricios y los plebeyos. Los únicos que tenían quizás derechos políticos y podían ejercer cargos políticos eran los patricios. Los patricios se les denominaban así porque eran la descendencia romana de los nacidos en Roma. Ellos comenzaron a encontrar una lucha, los plebeyos buscaron una lucha por la igualdad debido a que deseaban participar en la vida política, también deseaban participar tomando decisiones y siendo parte también de la república. Los plebeyos lucharon para equipar sus derechos, lucharon por sus derechos con los patricios y cuando lucharon por todos estos derechos de igualdad, consiguieron un representante que se le llamaba el tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe, palabra plebe, ay Dios mío. Karina tanto que decía, uy, Diego es maluco, uy. Litsi, tu micrófono. Ya se lo apagué. Bueno, entonces consiguieron un representante de la tribu de la plebe, obviamente la palabra plebe viene de plebeyos, y también consiguieron la ley de las 12 tablas, que era una compilación de leyes, de los plebeyos. La revuelta de los plebeyos, dice. En el año 492 a.C., los cónsules de Roma convocaron a todos los romanos en la edad militar para tomar las armas, pero los plebeyos se negaron a obedecer hasta que fuesen reconocidos sus derechos. Fíjense, llamaron a todos los ciudadanos, entre esos los plebeyos, pero los plebeyos no asistieron hasta que no se les reconocieran sus derechos. Ciudadanos, esta vez no combatiremos, decían los plebeyos. Cónsules, el pueblo está dispuesto a seguirlos en esta guerra, pero con la condición que a los hombres activos y valientes nos sea permitido acceder a los honores y nosotros podamos ejerciendo las magistraturas anuales y sucesivamente mandar y obedecer. Si vosotros cónsules oponéis a ello, ninguno de nosotros toma las armas. O sea, los plebeyos estaban prácticamente yéndose en contra de los patricios y en contra de Roma porque buscaban de alguna manera que sus derechos se les fueran reconocidos. Hicieron una revuelta como una especie de paro donde ellos decían que ya ellos no iban a participar y no iban a participar hasta que se les reconociera sus derechos. La Asamblea de los Magistrados de la República estuvo comisionada por 3 gobernantes, o sea, la República estuvo gobernada por tres instituciones. Los comicios, que eran las asambleas de los ciudadanos, donde se reunían por todos los ciudadanos. Los magistrados eran los que gobernaban la ciudad y el Senado ratificaba las leyes que intervenían en las finanzas. Laura. Laura. Coméntame, Laura. ¿Existen los magistrados? Sí, en la actualidad sí existen. El Senado también en la actualidad. Es que todo esto hace parte, muchas de esta civilización dejaron muchos legados ahora en la actualidad. En la actualidad hay magistrados, en la actualidad hay Senado, que lo conforma el Congreso, y ellos son los que más que todo aprueban o no aprueban las leyes. Señor, se le escucha muy entrecortado, no se le entiende. Sí, me sale que conexión inestable, pero un momentico. Señor, ¿me escucha? Sí. Yo estaba diciendo que
cómo era antes la política en Roma, bueno, se parece mucho a la de aquí, o sea, la política actual, porque existen los senadores y los magistrados, por lo cual da como mucha cualidad que tienen entre ellos en la antigua Roma. Así es, así es. Ahora sí me escuchan bien. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, durante Roma, durante la República, también estaban los cónsules, quienes mandaban y convocaban las asambleas. Estaba el pretor que administraba la justicia, el censor que controlaba los ascensos de los patricios al Senado, o sea, quien les iba diciendo si pertenece, ¿sí? Ya, ya. ¿Ya me escuchan, niños? Aún no me escuchan. Sí, profesora, le escuchamos. Ya. Ah. Bueno, íbamos por esta parte. Íbamos por Roma durante la República, cómo estaba administrada por los cónsules que mandaban el ejército, por el pretor que administraba la justicia, el censor que controlaba los ascensos. Cuando hablaba controlaba los ascensos, era aquel que ascendía, o sea, quien le daba un cargo mayor a ese senador. También estaban los magistrados que poseían funciones políticas y fiscales, o sea, que podían mandar en la política, podían mandar en la ley, y estaban los comicios que elegían a los magistrados y aprobaban las leyes que ellos cogían. El Senado era la institución más importante de la República, porque decidía sobre la paz y sobre la guerra. Tenían acceso, solamente los únicos que podían conformar el Senado eran los patricios. Los plebeyos estaban excluidos del Senado. Y existía el tribuno de la plebe que defendía todos los derechos de los plebeyos. Entonces, aquí podemos mirar que Roma durante la República tenía 2 cónsules, 2 censores, 2 pretores, 2 ediles, 3 cuestores. Ya hablamos de las funciones de cada uno de ellos. Los comicios, existían varios tipos de comicios. Los comicios, unos eran los curiados, que eran según el origen de la familia. Los comicios tribunados eran según residencia, se elegían a los magistrados inferiores y al tribuno de la plebe. Ellos elegían a quienes iban a defender la plebe. Los comicios centaurios, más bien ellos se elegían según la riqueza que poseían y elegían a los magistrados superiores. Los comicios centaurios, habían un grupo de 193 ciudadanos y cada grupo tenía un voto. O sea, con esto quiero decirles que Roma dejó un legado muy importante a partir de la democracia y a partir de cómo se componía el poder público. Fíjense que el poder no estaba concentrado en una sola persona, en un rey. Habían comicios, habían senados, habían comicios curiados, comicios tribunarios, o sea, de cierta manera, habían unas instituciones que administraban la justicia y que administraban la política. Pero también hay que tener en cuenta que había algo muy importante, y es que existía otra parte que no correspondía a ser parte de estas instituciones, como el Senado, en fin. ¿Quiénes eran? Los que eran considerados los no ciudadanos. En este caso eran los hombres libres, las mujeres, los niños y los esclavos. Miremos acá.
La república estaba dividida en grupos sociales, pero estos grupos sociales también lo vivió la monarquía. Esperen un momentico ahí. Déjenme quitar una cosita naranja que está ahí y ya comparto. Ya esto lo debemos de tener claro, que la república estaba dividida y muchísimo antes de la república Roma estaba dividida, la civilización romana estaba dividida en grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los terratenientes, los que tenían las propiedades más grandes, la aristocracia, que eran prácticamente las personas con dinero y descendientes de los romanos, y tenían cargos como gobernantes. Los plebeyos se encontraban conformados por los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Y estos no tenían derechos políticos, o sea, no podían ser senadores, no podían ser magistrados, porque no tenían ese derecho para acceder a esto. Luego de eso, en este año de la República hubo una lucha por la igualdad, porque los patricios también querían que se respetaran sus derechos y también querían hacer parte de la vida política. Entonces, en la lucha por la igualdad lograron dos aspectos importantes. La ley de las 12 tablas, que era donde se encontraban algunos derechos de los plebeyos, y el tribuno de la plebe, que era una persona que representaba dentro del gobierno y dentro del Senado, representaba a la plebe y defendía los derechos de ellos. Las instituciones, listo, estaban los comicios, el magistrado, el Senado. Los comicios elegían a los magistrados eran el gobierno de la ciudad, y el Senado era la política exterior, política, y ratificaban las leyes. Voy a volver a compartir. Ustedes saben que, perdonen ahí. Chicos, me va a tocar hacer siempre las grabaciones estas quedan feas. Ustedes vieran cómo quedan horribles. Me va a tocar hacer una grabación aparte, por eso no he podido montar nada. Patricios y plebeyos. Durante la República ya sabemos que se produjeron una serie de luchas conocidas como las guerras sociales. Estas guerras sociales eran entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran minoría. Lo único de los patricios es que estos eran ricos, descendían de los fundadores de Roma. Pero los plebeyos, por su parte, era la mayoría de la población y eran pobres. Los patricios y los plebeyos entraron en conflicto. Los patricios podían ser magistrados, pero los plebeyos no podían serlo. Los plebeyos querían tener los mismos derechos de los patricios porque decían que eran nacidos ahí. En cambio, se creó, como dijimos ahorita, el tribuno de la plebe, que era un representante de la plebe que defendía sus intereses en el Senado. Y los plebeyos adquirieron el derecho a ser magistrados. Entonces, chicos, vamos a copiar este cuadrito que no lo tenemos, que aquí está resumido en los conflictos que vivieron los patricios y los plebeyos durante la República. Entonces, vamos a ir copiando en el cuaderno. Entonces, vamos a darle 10 minuticos para que copien. Chicos, si se sale la reunión, volvemos a ingresar. Molina también debe copiar. Todos deben copiar.
¿Ya copiaron? No, señor, todavía no. Ah. Como veo muchos que no están copiando. Listo, señor. Listo. Bueno. Señor, todavía no. Ah, todavía no. Ya. Ya copiaron. No, profesora, todavía no. Bueno, rapidito. Ya, uy, se me están demorando. Señor, ya yo terminé. Ajá, ¿quién falta? Ya, bueno, yo voy a pasar porque ya nadie contesta. Bueno, Listo. en el siglo IV antes de Cristo, Roma tenía diferentes territorios. Estaba Roma, eh, este territorio que estaba aquí, habían ciudades llamadas latines. Igual habían territorios cartagineses,
que son los verdes que están aquí, por los Cartago, que pertenecían a Cartago. Había una civilización de los estrucos, estaba la Liga de Samnita y estaba la Magna Grecia. Fíjense aquí, entonces, para hablar de lo siguiente. Las asambleas de magistrados de la República, para poder ser elegido o el senador, era necesario tener fortuna propia, o sea, era necesario tener tener bastante dinero. Así la República era una olarquía más que una democracia. ¿Qué significa olarquía? Pues la olarquía más que todo viene del término de que en este entonces las personas, para poder estar en la democracia y para poder acceder a los cargos políticos, tenían que tener dinero, tenían que poseer mucho dinero. O sea, tenían que ser personas reconocidas, personas con una influencia política, con una influencia económica muy importante. En pocas palabras, la olarquía es un sistema de gobierno en que el poder está en manos de unas pocas personas que pertenecen a una clase totalmente privilegiada, o sea, en pocas de personas que tienen dinero, personas que tenían privilegios por tener ese dinero. Roma, la conquista del Mediterráneo. Durante la República, Roma logró expandirse por todo o casi, más bien por todo el Mediterráneo, entre los siglos 5 antes de Cristo y los siglos 2 después de Cristo. Roma conquistó varios territorios alrededor de el Mediterráneo y formó un gran imperio. Aumentó sus riquezas, aumentó su ejército, y su gran ejército bien militarizado y bien reconstruido facilitó que se conquistara Roma por completo. Aquí podemos ver la expansión. Inicialmente aquí en este puntico inició, y miren cómo se expandió durante todo todo el mar Mediterráneo. Todo esto que está aquí en moradito, fue gran parte del Imperio Romano. Durante la República también se vivieron guerras en Roma, llamadas las guerras públicas. La República Romana conquistó muchos territorios del sur de Asia. Y recuerden que yo ahorita les mostraba Cartago, y Cartago era la parte verdecita aquí, y chocó con Cartago, o sea, la antigua colonia fenicia del norte de África. Hubo 3 guerras púnicas para pelear esas guerras o entrar en conflicto para tener esas guerras. Vamos a entrar de nuevo.